estén activadas las clases, y la metodología nuestra de trabajo será así. Una vez por semana ustedes tendrán una clase nueva para trabajar. ¿Qué quiere decir? Que van a tener una semana para poder resolver las situaciones que ahí se presentan, a menos que acordemos otras cuestiones porque la naturaleza del trabajo lo amerita. Es muy importante que sepan que la vivencia y el modo de habitar la virtualidad no tiene que ver con el hecho de mm, tener un repositorio para tener la información, sino al contrario, para vivenciarla, para recorrerlo. Más allá de la situación presente del coronavirus, nosotros en las cátedras de química general e inorgánica siempre utilizamos el campus virtual y en este caso el Classroom. Así que los invito a disfrutar de esta hermosa vivencia que es la virtualidad. Espero que la disfruten muchísimo. Bueno, vamos a empezar con nuestra presentación. Esta presentación la van a encontrar en la primera clase, después de que los invito a recorrer esta aventura del pensamiento. Y acá vamos a guiarnos o vamos a centrarnos en dos aspectos. La introducción y, digamos, para dar las ideas principales con las que vamos a trabajar, y por otro lado los sistemas materiales, ¿sí? La idea más importante que quiero con la que quiero que aborden la química y el estudio de la química es justamente el asombro y la curiosidad. Por eso elegí a Alegría dándonos la bienvenida, ¿sí? Hay muchas cosas por las cuales asombrarse en la química, ¿sí? Acá he puesto algunas reacciones que son preciosas, pero hay muchísimas cuestiones por las cuales asombrarse. Lo interesante es poder plantear preguntas interesantes para pensar, poder preguntar el por qué, porque si no todo se vuelve cuadrado y perfecto, y eso es lo más alejado de la química, ¿sí? Eso no es real. Bien, avancemos un poquito. Lo primero que vamos a preguntarnos es justamente qué es la química. Esta, estas primeras presentaciones las vamos a pasar un poco rápido por el hecho de no hacer demasiado largo los videos. Pero fíjense que es una parte muy importante para nosotros, ¿sí? Porque lo que me interesa es que ustedes se pregunten qué creen que es la química. Más allá de los trayectos formativos que cada uno de ustedes haya podido recorrer antes de llegar a este cursado, es importante preguntarnos para qué estudiamos algo y qué nos va a aportar. Porque algunas veces pensamos cosas que se alejan de la realidad. Fíjense que acá nosotros vamos a decir que la química es la ciencia que estudia las propiedades de la materia y los cambios que ocurren en ella. Hay muchísimas discusiones acerca de qué es la química, pero esta es la discusión, según las investigaciones y los antecedentes, la más utilizada. Quiere decir que las palabras importantes serían materia y los cambios. ¿Y por qué ocurren esos cambios en esa materia? Miren, fíjense que yo he puesto acá algunos ejemplos interesantes para que analicen. Por ejemplo, la nieve es agua en estado sólido. Dice, ¿qué procesos hacen que el agua pase de estado líquido a estado sólido? ¿Por qué tienen formas diferentes los copos de hielo si siempre se trata de agua? Fíjense que como esta, nosotros podremos hacer un montón de preguntas más. Y por eso elegí estos GIFs para poner acá. Fíjense que esto es una burbuja congelándose, que uno no se imaginaría en general que una burbuja puede congelarse y lo puede hacer. La forma que toma el agua al caer, algo simple, pero que algunas veces no nos preguntamos porque naturalizamos las cuestiones. La ciencia tiene una característica que, digamos, de ser contraintuitiva, es decir, las explicaciones de la ciencia, los modelos explicativos de la ciencia, casi siempre van en contra de lo que nosotros pensamos, digamos, que sucede. Pero eso no significa que la haga difícil o fácil, sino que es distinta. Es que hay que buscar un modo de pensarla, un modo de vivenciarla y un modo de disfrutarla, ¿sí? Sigamos. Entonces, la química nosotros podríamos decir que investiga las características del mundo que nos rodea, desde los minerales hasta los gases, hasta los compuestos químicos, hasta todo lo que encontramos en los seres vivos, en los seres no vivos. El año pasado, el 2019, fue el año de la tabla periódica, hubieron muchos congresos y algunas conferencias importantes acerca de la tabla periódica, por eso lo puse acá conmemoración de eso, y el 2011 fue el año internacional de la química. Esto nos hace pensar, por eso está el bichito acá pensando, que en realidad la química es una ciencia en construcción constante. No es una ciencia acabada, cuadrada, aburrida,
que es como muchas veces nos las han presentado, sino que al contrario, que es una ciencia que está en construcción constante. Acá podemos ver que a través de la historia, la química ha tenido, ha tenido un proceso de formación que podríamos decir que ha empezado, digamos, con el descubrimiento del fuego. El fuego fue un gran punto de partida porque hizo pensar en una reacción química que es la combustión. Y la combustión planteó diversas situaciones para pensar, ¿sí? Por ejemplo, la conservación de la masa y la energía. ¿Por qué les cuento esto? Porque algunas veces pensamos, digamos por inercia, ¿no? Que las cosas siempre estuvieron y bueno, siempre fueron así. La verdad que la química tuvo una historia muy, muy distinta a eso que se puede pensar. Es una historia en la de construcción en el espacio y en el tiempo, y la verdad que amerita un análisis. Nosotros no vamos a ahondar mucho en esto, simplemente acá yo he compartido con ustedes como tres momentos en esta diapo, tres momentos importantes, ¿sí? La aparición del fuego como la primera reacción de interés para el ser humano y la manipulación del fuego, la metalurgia, que digamos cuando con el fuego se logró experimentar, ¿sí? A través de los metales por la fundición, por la creación de utensilios. Después la alquimia, que si alguien quisiera leer sobre esto hay mucho material interesante, eh, porque costó mucho que la química se separara de la alquimia. La alquimia es una parte de la historia muy interesante en la que, digamos, la mayoría de las personas tenían como objetivo transformar cualquier elemento químico en oro. ¿Sí? No se logró nunca, nadie lo logró, pero dejó una pata de la química anclada a un pensamiento desde el sentido común, como ligado con la magia. Y en realidad la química no es magia. En la química nada aparece ni desaparece. En la química todo se transforma, pero hay que entender por qué. Y eso también lleva a un proceso de construcción interesante. ¿Sí? Y por otro lado, ¿sí? Acá avanzando un poco más en la historia, llegamos a la química moderna. Fíjense que yo les puse acá a partir de finales del siglo XVII, el uso del método científico permitió grandes avances científicos y tecnológicos. Acá vemos a un montón de científicos interesantes que fueron construyendo la ciencia, y esto digamos, estas imágenes porque estamos centrados en este tiempo. Acá tenemos a Lavoisier, a Dalton, a, bueno, a varias personas interesantes, a Lawrence, a Marie Curie. Realmente cada una de estas personas aportaron ideas y formas de entender la ciencia que nos guían para avanzar. Y acá hay algo interesante que decir. Nosotros cuando nos imaginamos a los científicos muchas veces nos anclamos a una idea de científico, no sé, un científico viejito, pelado, con lentes, un poco nerd. Es la edición de ciencia que se sociabiliza, pero en realidad la ciencia no es eso. El científico es una persona normal que lo que quiere, digamos, el único interés que tiene es justamente hacer avanzar la ciencia. Todos nosotros podemos ser científicos. En el momento en que uno investiga, ¿sí? Está emprendiendo el camino del científico. Quiere decir que ustedes, yo, todos, ¿sí? Estamos en condiciones de ser científicos si encontramos la manera de pensar la ciencia y actuar sobre la ciencia. Y acá vamos a llegar a algo muy interesante que les voy a compartir, que es justamente poder pensar cuáles son las perspectivas de la química. ¿Sí? Miren el ejemplo con el cual vamos a empezar. Yo les propongo acá observar un evento, por ejemplo, esta persona que está abriendo una lata de gaseosa, ¿sí? De refresco. Nosotros acá vemos algo que conocemos, ¿sí? Él abre la lata, sale espuma. Entonces, dice acá a nivel macroscópico, al abrir la lata del refresco se libera gas, es lo que vemos. Ese gas vemos que se refleja a través de una liberación de burbujas,